En nuestra vida cotidiana podemos observar varios ejemplos de solvente y soluto. Aquí vamos a definir cada uno de ellos. El solvente es la sustancia en que se disuelve un soluto, generalmente se encuentran en mayor proporción, y el soluto es la sustancia que se disuelve en un solvente. Por lo general, el soluto es un sólido. Como podemos observar, el café se disuelve en el agua. Pero el soluto también puede ser una sustancia gaseosa u otro líquido. Un ejemplo de soluto líquido es el jugo de limón. Este se disuelve en un solvente que, al igual al caso anterior, es agua. La dilución consiste en rebajar la cantidad de soluto por unidad de volumen de disolución. Esto pasa cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es más pequeña. Por ejemplo, veamos 1 gramo de azúcar en 100 gramos de agua. Las siguientes serían las sustancias saturadas. Son aquellas en las que no se puede seguir admitiendo más soluto, pues si el solvente ya no lo puede disolver. Si la temperatura aumenta, la capacidad para admitir más soluto aumenta. Lo podemos asociar con el aforo de un cine. Si una sala tiene capacidad para 100 personas, este es el máximo número de personas que podían entrar. De igual forma, en una solución saturada, es aquella en la que se ha disuelto la máxima cantidad de gramos de un soluto que el solvente puede acoger. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que hay una agua, una solución diluida y una solución concentrada, y nos da una solución saturada, ya que le van aumentando más soluto. Una sustancia no saturada es aquella en la que la concentración de un soluto es menor que la concentración de una disolución saturada, bajo las mismas condiciones. Prácticamente no tiene poco producto, pero no está muy saturado, o sea, está en intermedio. Las soluciones sobresaturadas son aquellas en la cual hay más soluto en una solución de lo que normalmente existe a una temperatura dada. Si se realiza algún procedimiento de cristalización, todo el exceso de soluto se precipita, dejando una solución saturada. Ahora hablaremos un poco acerca de la concentración cualitativa. La concentración de las disoluciones en términos cualitativos, también llamados empíricos, no toma en cuenta cuantitativamente, numéricamente, la cantidad exacta de soluto y disolvente presentes. La concentración de una disolución puede clasificarse en términos de la solubilidad, dependiendo de si el soluto está disuelto en el disolvente en la máxima cantidad posible o menor, o mayor a esta cantidad para una temperatura y presión dada. La concentración cualitativa se divide en 3 tipos de disoluciones. La primera, hablamos de la disolución diluida. Es la disolución que tiene una menor cantidad de soluto que el máximo que pudiera contener. La segunda, hablamos de la disolución saturada. Es la que tiene la máxima cantidad de soluto que puede contener a una temperatura y presión determinada. La tercera es una disolución sobresaturada. Es la que contiene un exceso de soluto a una temperatura y presión determinada. Tiene más soluto que el máximo permitido en una disolución saturada. Bueno, a continuación les explicaremos un poco acerca de la concentración cuantitativa. A diferencia de las concentraciones expresadas de una manera cualitativa o empírica, las concentraciones expresadas en términos cuantitativos o valorativos toman en cuenta de una manera muy precisa las proporciones entre las cantidades de soluto y disolvente que se están utilizando en una disolución. Este tipo de clasificación de las concentraciones es muy utilizada en la industria, los procedimientos químicos, en la farmacia, la ciencia, etc.,
ya que en todos ellos es necesario mediciones muy precisas de las concentraciones de los productos. Existen varias maneras de expresar la concentración cuantitativamente, basándose en la masa, el volumen o ambos. Algunas formas de expresar la concentración cuantitativa son concentración porcentual, molaridad, molalidad, formalidad, normalidad y fracción molar. Este es un ejemplo para calcular la molaridad. Dice, en una solución de 0.5 litros de hidróxido de magnesio, y si el peso molecular es de 58 gramos, se tiene 36 gramos de este. Los datos son los siguientes: el gramos de soluto, que son 36, el peso molecular, que son 58 gramos sobre mol, y el volumen de la solución, que es 0.5 litros. Para calcular la molaridad se divide 36 gramos, que es del soluto, sobre el peso molecular, y con esto salen los moles de la solución, y esto se divide por 0.5 litros, que es el volumen de la solución, para darnos que es una cantidad de 1.2414 moles sobre litros. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo de la molaridad. Dice, en una disolución de 2000 gramos de mineral solvente y 42 gramos de hidróxido de calcio, si el peso molecular del hidróxido de calcio es de 74 gramos sobre mol, tenemos los siguientes datos: los gramos del soluto, que son 42, el peso molecular, que es 74, y el disolvente, que son 2000 gramos. Para calcularlo se dividen los gramos del soluto sobre el peso molecular, como este nos da como resultado los moles, y se divide entre 2000, que este es el caso del disolvente, para darnos como resultado 0.2838 moles sobre 1000 gramos. Aquí está el ejemplo del cálculo de la normalidad. Dice, determinar la concentración en equivalentes por litro de una solución que fue preparada disolviendo 15 gramos de ácido sulfúrico en una solución de 650 mililitros. Tenemos que los datos son 15 gramos de soluto, 650 mililitros, que es el volumen, más la masa molecular, que son 98 gramos sobre mol. Los pasos son los siguientes. Primero se tiene que calcular el peso equivalente del soluto, que es dividir la masa molecular entre 2. Nos da como resultado 49. Como segundo paso, tenemos que transformar el volumen en litros. Es 0.65 litros, que es equivalente a 650 mililitros. Y por último paso, tenemos que calcular la normalidad, que se divide los gramos del soluto sobre el peso equivalente por el volumen en litros, y nos da como resultado 0.47. Aquí tenemos el ejemplo de la formalidad. Dice, calcular la formalidad de 3.3978 gramos de nitrato de plata disuelto en 1 litro de agua. El peso del nitrato de plata es de 169.88 gramos. Los datos del problema son la masa del soluto, pues que son 3.3978 gramos, y el peso fórmula del soluto, que son 169.88 gramos sobre mol, al igual que el volumen, que es 1 litro. La fórmula para sacar la formalidad es esta: masa sobre el peso de forma del soluto por el volumen. Al sustituir los datos nos da que la formalidad de este problema es de 0.02.